grande. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Dios. Tú eres grande, tú eres nuestro Rey de Reyes. No hay nadie como tú, Dios. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos a ti, Dios. No hay nadie como tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres Dios, todo para nosotros. Tú eres suficiente para nosotros. Tú eres suficiente para nuestras vidas. Estamos completos, Dios, estamos completos en ti. Tú eres nuestra roca, nuestra fuerza. Y a ti te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Grande tú eres, Señor Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra. Aleluya. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Cantaremos de su amor, aleluya. De tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Iglesia, le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él va a seguir haciendo.
Le damos gracias a Dios porque mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, a morir en la cruz por su pueblo. Y le adoramos, le exaltamos, le glorificamos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a nuestro Salvador. Él pagó por su pueblo, Él pagó por usted, Él pagó por nosotros. Aleluya. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. A la muerte Él venció. A la muerte nuestro Jesucristo venció. Y la tumba vacía ahora está. Aleluya. A la muerte Él venció. La tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste,
amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Iglesia, me gustaría escucharlo diciendo que en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará. Aleluya. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Nuestra alma cantará y dirá: santo, 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 santo. Levante su mano y dígale: santo, santo, tú eres santo, Señor, porque queremos estar ante tu presencia, adorándote, exaltando tu nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Al estar Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es ser Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto
millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es ser Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Todo es tuyo, Señor. Saludos mis estimados hermanos, es un gozo estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra del Señor en esta nueva oportunidad. Seguimos hablando sobre Jesús y el perdón. Estamos en Mateo 18 y hoy trataremos los versos 23 hasta el 35. Nos quedamos la semana pasada justo cuando Pedro hace la pregunta y la respuesta que Jesús le dio. Continuamos justo allí. Sí, esta semana, como digo, de hecho, hoy vamos a hablar sobre los dos deudores en nuestro tema, porque es el tema de esta parábola. Permítame orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra. Oramos que sea con nosotros, que nos dirijas, que hables a nuestros corazones. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Como decía, seguimos esta semana hablando sobre las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, que son, sin lugar a dudas, las enseñanzas del reino y de cómo sus ciudadanos deben vivir. Hoy veremos la parábola conocida como los dos deudores, que Jesús narró contestando la pregunta de Pedro sobre cuántas veces debemos perdonar. Jesús enseña que debemos perdonar en grado sumo. Para Él, el perdón es de todo corazón, es constante, es una forma de vida. Para ilustrarlo, Él expone esta parábola en la que uno perdona hasta lo máximo y el otro se niega a perdonar en grado mínimo, podemos decir. Iremos leyendo los versos y explicándolo. Así que vámonos entonces hasta el verso 23 de Mateo 18, esta parábola de los dos deudores. Dice el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este verso nos une a la idea anterior. Es decir, Jesús contó esta historia inmediatamente como parte de su respuesta a la pregunta que Pedro
había hecho de cuántas veces debemos perdonar. Encontramos aquí esa forma de introducción que hallamos también en varias parábolas. El reino de los cielos es semejante a. Muchas de las parábolas de Jesús describen el reino de los cielos. Utiliza él experiencias comunes a la gente de su época para ayudarles a entender, a comprender algún aspecto del reino. Jesús está enseñando que el reino de los cielos es comparable o es semejante en algunos aspectos a ciertas cosas que sirven para entonces ilustrar la naturaleza propia del reino. Nos parece que, aunque hay varios puntos importantes, el mayor es la manera en que los hijos del reino o ciudadanos del reino deben perdonar. En la esfera de la gracia de Dios en Cristo, el principio de que la persona perdonada debe estar siempre dispuesta, por su parte, a revelar el espíritu perdonador a los demás, podría ser ilustrado con esta parábola. Y es lo que el Señor hace. Hay otros puntos, ¿no? Por ejemplo, el de rendir cuentas, que el Señor tiene todo registrado. Todas esas cosas están allí. Pero aquí se trata de un rey, posiblemente un rey gentil, que viene a pedir cuentas a sus súbditos. Los siervos, en este caso con quienes el rey va a ajustar cuentas, deben haber sido altos funcionarios, probablemente sátrapas o gobernadores provinciales, cuyo deber tal vez era recibir los tributos reales de los diversos dominios y entregar esas elevadas sumas de dinero al rey a su debido tiempo. Y los siervos eran citados uno a uno a comparecer delante del rey. En el verso 24 leemos: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¡Wow! 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 Es muy importante entender este verso para poder comprender todo el peso del relato que Jesús está haciendo. Intencionalmente, Jesús está hablando de una cantidad sumamente elevada. Es muy probable, mis amados, que cuando escucharon la cantidad que Jesús usó, algunos se sonrieran. Aquella era una cantidad sencillamente impagable. De hecho, el historiador Josefo señala que el tributo anual de Galilea y Perea en los tiempos prósperos de Herodes era solamente de 200 talentos al año. Por lo tanto, era casi inconcebible que un funcionario pudiera endeudarse de esa manera. Tal vez aquel siervo había estado robándole a su señor, pero a manos llenas y por muchos años, robando del dinero que recolectaba en esa provincia. Mire, créame, solo así pudiera entenderse que llegara a deber tal cantidad. El asunto es que cuando se examinó su contabilidad, se descubrió que tenía una inmensa deuda. Increíble deuda. Nos dicen los comentaristas que tratando de buscar una equivalencia en estas monedas, podríamos estar hablando de que un talento estaría equivaliendo o equivalía a unos $1,000. Entonces, la suma que este siervo debía era aproximadamente unos 10,000 millones de dólares. El Señor Jesús quería con esto mostrar la deuda impagable que cada persona tiene delante de Dios. En el verso 25 leemos: a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Veamos este verso con detenimiento. La venta como esclavos de los deudores era algo común en aquellos días, sobre todo entre los gentiles. Entonces, según la historia que Jesús está contando, se ordena por decreto real que ese funcionario, su familia y todas sus posesiones sean vendidos. El producto debe destinarse al pago de la deuda. Las palabras usadas en el original griego, esto, pagar o pago, indica que el deudor debe devolver todo lo que debe. Es decir, debe pagar completamente su obligación.
Por supuesto, esto era realmente imposible, era imposible. La cantidad que iba a ingresar a las arcas reales por el producto total de la venta sería apenas como una gota en un balde. Aquello era un castigo por su deuda, no un pago de ella. En verdad era grande, era muy grande la deuda. Y la amenaza del emperador, la amenaza del rey era en verdad seria. El verso 26 dice: entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El verso 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aleluya. Aunque la sentencia había sido dictada, aún no había sido ejecutada. Aquel mayordomo real se humilla ante su rey, se postra ante él y pide clemencia. El Señor dijo, o él le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mis amados, en la economía de esos días, el hombre hubiera tenido que trabajar 20 años para pagar un talento, un solo talento. Y esto sin gastar un solo centavo de todo lo que ganara. Aquellas eran solo palabras cuando él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Porque aquello era imposible. Era una deuda impagable, por lo menos para él. Su caso en verdad no tenía esperanza, excepto por una sola cosa. El rey era un hombre compasivo. Él asumió la pérdida, perdonó al sirviente. Esto quería decir que el hombre quedaba libre y sin él, y ni él ni su familia serían echados en la cárcel de los deudores. Aunque el siervo solo pidió paciencia, es decir, tiempo para pagar la deuda, el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda y lo dejó en libertad. Aquí está ilustrado el inmenso, inmenso amor de Dios para con el pecador, para con usted y para conmigo. Que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Padre perdonó nuestros pecados, nuestra inmensa deuda, nuestra impagable deuda. El siervo no merecía este perdón. Fue puramente un acto de amor y de misericordia de parte del amo. Estamos ante una acción de gracia. Sí, abundante gracia. Él no tuvo que pagar nada. Tampoco se merecía el perdón de su deuda. Era culpable y merecía su castigo. Pero por la amplia misericordia fue perdonado. Fue por pura compasión que el Señor concedió a su siervo mucho más de lo que éste había pedido, perdonando completa y totalmente su gran deuda y dejándolo libre de castigo. Mis amados, mis amadas, igualmente nosotros éramos culpables. Nuestro destino era la condenación eterna, pero fuimos alcanzados por la misericordia divina. Aleluya. A través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigamos entonces con el verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Habiendo sido perdonado, él con toda su familia, ahora este siervo, ahora es un hombre libre y sin toda aquella deuda para pagar. Y he aquí, mis amados, otro punto importante de la historia donde Jesús puso un gran contraste. Sí, un gran contraste. Aquel siervo salió libre y se encuentra con otro consiervo que le debe 100 denarios, solo 100 denarios. El denario, una moneda romana, era equivalente a unos 20 centavos de dólar. De modo que 100 denarios sumaban unos $20. ¿Se acuerdan cuánto el otro debía? Pero este solamente le debe $20. Una suma insignificante comparada con la que este cortesano debía al rey.
Uno debía $10 millones y el otro debía $20. Otra vez, es intencionalmente que Jesús toma esas cantidades para mostrar la gran diferencia entre nuestras ofensas a Dios y las ofensas que otros nos hacen a nosotros. El verso nos dice también que al encontrarse con su consiervo, inmediatamente lo cogió por el cuello y ahogándole le pedía que pagara la deuda. Aún antes de solicitar el pago, comenzó a castigarlo. El verso 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El consiervo de este mayordomo malvado se postró a sus pies y le rogó. Él le estaba rogando y le decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fijémonos, amados, que son prácticamente las mismas palabras y la misma actitud que el mayordomo malvado había dicho y hecho ante el rey. Tan semejante fue este segundo ruego, que encontramos en el verso 29, con el primero del siervo malvado, que debe haberle traído a la mente de este hombre, cuya mano estaba en el cuello de su prójimo, lo que unos días, momentos antes, él mismo había estado haciendo y diciendo al rey. Aunque hubiese tardado en pagárselo, este sí era real. Realmente de alguna manera podía haberlo pagado porque eran solo $20. La súplica del pobre hombre fue: ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo. Confiesa este hombre honestamente su deuda y solo pide un poco de tiempo para pagar su deuda. Este hombre tiene ante sí ahora, mis amados, una oportunidad de oro para mostrar la misma misericordia que se le había mostrado a él. En verdad, aunque digo la misma misericordia, no era en verdad la misma misericordia, porque aunque fue la misma actitud, la deuda eran completamente diferentes. El verso 30 dice: mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Tal vez, como era una deuda pequeña, no podía venderlo como esclavo, pero sí podía encerrarlo hasta que pagara la deuda. Si no lo podía pagar estando libre, me parece a mí que iba a ser mucho más difícil pagarlo desde la cárcel. Pero el punto aquí es que, aunque el consiervo le rogó, el otro, habiendo sido perdonado, no obró con igual misericordia y ni siquiera quiso esperar y darle el tiempo que el otro le pedía. Negándose a actuar misericordiosamente como habían hecho con él, le arrojó a su consiervo a la cárcel. Jesús describe aquí a un hombre que no perdona a pesar de haber sido perdonado. Cuando por el otro lado, quienes reciben la gracia del perdón deben actuar de acuerdo a esa gracia recibida. El verso 31 hasta el verso 33, leamos esto. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! Los otros consiervos quedaron consternados al ver la mala actitud de su compañero y le contaron al rey todo lo que había pasado. Leamos nuevamente la reacción del rey. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Primero le llama malvado.
es de mal corazón, perverso, ruin, vil, malicioso, maligno, depravado, indigno. Todos esos sinónimos le caben a este mayordomo. En el idioma original hace énfasis a toda aquella deuda, toda aquella fortuna yo te perdoné porque me rogaste. Toda una fortuna y yo te perdoné porque me rogaste. Y añade, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La respuesta, obviamente, la respuesta esperada es sí, debió haber sido así. Esa, mis amados, es la gran enseñanza que se repite en toda la Escritura. De gracia recibiste, dad de gracia. Tenemos que hacer misericordia como la misericordia que hemos recibido. Perdonar como hemos sido perdonados. Con toda razón, había de esperarse que quien había recibido un favor tan grande mostrase también compasión hacia su compañero. Con ello le hace ver, primero, que debía haber mostrado más compasión en el apuro de su consiervo al haber experimentado él un apuro similar. Es precisamente la experiencia de los problemas y de las aflicciones lo que mejor nos capacita para comprender y compadecer a nuestros semejantes en problemas y aflicciones. También que debía haber seguido el ejemplo del amo en la misericordia que había tenido con él. El recuerdo de las misericordias de Dios hacia nosotros, mis amados, debiera disponernos mejor a tener misericordia de nuestros prójimos. En el verso 34 nosotros leemos, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El rey enojado revocó el perdón que había otorgado. El mayordomo fue entregado a los verdugos hasta que pagase la deuda, cosa que jamás iba a pasar. El rey originalmente le libró de la cárcel, pero el siervo se encarceló a sí mismo. El siervo ejerció la justicia, ¿sí? Y echó a su amigo a la cárcel. Parece que el rey diría, ¿de modo que quieres vivir por la justicia? Entonces tendrás justicia. Meta al siervo malvado en la cárcel y atorméntenlo. Le haré lo mismo que él hizo al otro. No se sugiere que su familia también haya sido sentenciada. Después de todo fue él el que mal obró. Véase, mis amados, cómo la pena sigue a la culpa. El que no está dispuesto a perdonar, no será perdonado. Las deudas que adquirimos con Dios por nuestros pecados no admiten rebaja. No la admiten. O se perdona todo o se exige la deuda en su totalidad. Cuando una persona es salva, se le perdona toda la deuda mediante la satisfacción completa que Cristo ofreció al Padre en el Calvario. Jesús termina la historia diciendo, el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y me pregunto, mis amados, ¿es que necesitamos alguna otra advertencia? El perdón debe generar perdón. El perdón es la base de nuestra salvación. Bueno, permítame decirlo diferente. En verdad el perdón no es la base de nuestra salvación, pero sí es una evidencia real de haber sido perdonado. Sin embargo, de todas maneras, Jesús deja la duda para quienes dicen conocerlo, pero se niegan a perdonar a otros creyentes. En resumen, este pasaje enseña que debemos perdonar por 3 razones importantes. Primero, debemos perdonar a los demás por reconocer el gran perdón de Dios hacia nosotros. Al lado de ese perdón, las ofensas de alguien en nuestra contra no valen nada, son sumamente pequeñas frente a nuestra gran ofensa, a nuestra gran deuda del Señor. Segundo, debemos perdonar a los otros por reconocer el sufrimiento personal que el enojo sin perdón produce. Y esto podría estar
ilustrado con el sufrimiento de aquel hombre cuando fue entregado a los verdugos. Así es la aflicción personal de quienes no están dispuestos a perdonar a los demás. En tercer lugar, es que habrá un juicio para todos, sin excepción, y cada uno ha de ser juzgado por reglas mucho más estrictas de las que nosotros imaginamos. Se ha dicho que el alma rencorosa es incapaz de gozar del cielo, morada donde la misericordia es la única divisa. Y Santiago afirma que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Dice el autor del comentario bíblico del Continente Nuevo: expresada en forma positiva, la lección principal y única de la parábola es esta: motivado por la gratitud, el pecador perdonado debe siempre tener el anhelo de perdonar a quien quiera que haya pecado contra él, y debe hacer todo lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa. Y estamos de acuerdo con eso. Mis amados, aquí hay varias lecciones secundarias, por llamarlo de alguna manera, que quedan implícitas. Y son las siguientes. Todos estamos endeudados con Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede pagar la deuda. Ni nuestra propia deuda, ni la deuda de nuestro vecino, ni de nuestro hermano o de nuestros familiares. Sin embargo, la deuda tiene que ser pagada. Por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, la deuda ha sido cancelada en favor de todo aquel que cree en Él. Aleluya. Esta es la gran noticia del Evangelio. Cristo nos perdonó o alcanzó nuestro perdón en la cruz del Calvario. Él pagó por mi deuda. Cristo pagó mi deuda. Él me compró con su sangre preciosa. Los creyentes podemos estar seguros de que nuestras deudas han sido canceladas solamente cuando nosotros mismos perdonamos las deudas de quienes nos deben. Esto es, que podemos experimentar la seguridad del perdón solamente cuando nosotros mostramos o cuando nosotros nos mostramos deseosos de perdonar los pecados que otros han cometido en contra de nosotros. Por parte de quienes hemos sido perdonados, no debiera ser demasiado difícil perdonar, puesto que lo que nosotros debíamos, nuestra deuda, era infinitamente mayor a cualquier deuda que los hombres tengan contra nosotros. La persona que no perdona, mis amados, está destinada al castigo eterno, a un castigo implacable, a un castigo sin misericordia. Cuando se pregunta, ¿quién debe dar el primer paso hacia la reconciliación? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? ¿Qué usted diría? ¿Cuál es su respuesta? Créame, mis amados, la respuesta es ambos. Ambos debemos correr y arreglar la situación cuanto antes. Permítame preguntarle, ¿habrá alguien que usted ha ofendido? ¿Le ha pedido perdón? Si no lo ha hecho todavía, no espere más. Decídase ir hoy mismo, o por lo menos esta semana, y pida perdón. Arregle la situación, comuníquese de alguna manera con esa persona y resuelve el problema. Le pregunto también, ¿habrá alguien que le ha ofendido a usted injustamente? ¿Cómo respondió usted a esa ofensa? ¿Le ha perdonado? En este caso, recuerde la grandeza del perdón de Dios para usted. Sí, la grandeza del perdón de Dios para usted. Y no deje que el enojo le siga causando aflicción. Perdónele hoy mismo y busque la primera oportunidad para ir a reconciliarse con esa persona. Una vez más, amados, Jesús ilustra en esta parábola la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de deudas mayores. El hecho de recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas
nos compromete a perdonar a todos, sí, a todas las personas, toda ofensa que nos hayan hecho a nosotros. Dicho de otra manera, perdonar a todas las personas sus ofensas es una condición de haber recibido el perdón de Dios. El Dios de infinita misericordia está dispuesto, por pura y abundante gracia y en virtud de la obra llevada a cabo en el Calvario, a perdonar todo pecado o todos los pecados de quienes se humillan con fe y arrepentimiento y vienen a Él. Una vez más, Jesús ilustra en esta parábola la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados de deudas mayores. El hecho de recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas a Él nos compromete a perdonar a toda persona sus ofensas hacia nosotros. Dicho de otra manera, perdonar a todas las personas sus ofensas es una condición para recibir el perdón de Dios. Mis amados, el Dios de infinita misericordia está dispuesto por pura gracia y en virtud a la obra salvadora de Cristo en el Calvario a perdonar a todos los pecados, a todos nosotros, a todo aquel que quiera ser perdonado, que se humille con fe y arrepentimiento. Entonces corra a Él. Si corra a Cristo hoy mismo y sea salvo. Pida perdón por sus pecados y será perdonado. Mi amado, mi amada, ¿es usted salvo o salva, perdonado o perdonada? Vamos a dar a conocer a Cristo y seamos perdonadores. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.